Les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo. Y vamos a empezar este tiempo tan importante haciendo juntos una oración delante del Señor. Padre, muchas gracias porque podemos estar delante de ti solo por tu gracia, a través de la obra suficiente y completa de Jesús el Cristo en la cruz a nuestro favor. Gracias porque tú nos guardas, porque tú nos proteges, nos guías, abres camino donde no lo hay. Gracias, Padre, porque tus misericordias son nuevas cada mañana, porque siempre, siempre permaneces fiel. Padre, que estés en este tiempo quebrantando toda obra de la oscuridad, que estés quitando toda ansiedad, toda preocupación, todo estrés de nuestras vidas, que podamos llenarnos de ti. Danos la plenitud del Espíritu Santo, danos la sanidad. Padre, levántanos como tus testigos, que podamos estar proclamando que Jesús es el Cristo. Recibe toda la gloria. Oramos en el nombre de Jesús el Cristo, que está vivo. Amén y amén. Y vamos a mirar en este día la preciosa palabra del Señor que encontramos en el libro de los Hechos, capítulo 4, versículo 12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Dice que en ningún otro nombre hay salvación, que solo en un nombre bajo el cielo. Por supuesto, bajo el cielo hay muchos nombres, ¿verdad? Nombres diversos, de todo tipo, pero solo hay uno, un nombre a través del cual podemos recibir la salvación, porque ese nombre ha sido dado a los hombres. ¿Dado por quién? Por Dios. Dios, en su gracia, en su misericordia, nos ha dado un solo nombre, a través del cual podemos estar recibiendo la salvación. El precioso regalo, el don de Dios, el Evangelio. Por eso tenemos que conocer muy bien cuál es ese precioso nombre. Tenemos también como discípulos que prepararnos para poder explicar por qué solo en el nombre de Jesús el Cristo podemos recibir esa salvación. Este mundo, hay una ideología que está globalizada, desgraciadamente, de la nueva era, que dice que las religiones son iguales. Dice eso, todas las religiones son iguales, son como caminos, dice, para subir arriba de la montaña. Dice, hay unas religiones que es camino por la izquierda, otro por la derecha, otro por el centro, otro por detrás, pero dicen que todos llegan a Dios a través de maneras distintas. Pero eso no es lo que dice la palabra de Dios, que es la verdad. La palabra dice que la religión, es verdad, son iguales, porque todas las religiones se basan en lo mismo, en las buenas obras. Es su estandarte. Si hacéis esta serie de cosas, dicen, te salvas, llegas a Dios. Y cada una tiene unas normas. Y no es que sean nada malo de por sí esas normas. Lo que pasa es que es imposible que a través del esfuerzo humano puedan cumplir esas normas tan elevadas. Por eso las religiones no es que sean malas, simplemente no pueden llegar a Dios. ¿Por qué? Porque somos pecadores y a través de nuestras buenas obras no podemos llegar a Dios, que es santo, porque esas buenas obras no nos quitan ese estado de pecado. Por eso no funcionan, no es que sean malas, no funcionan. En cambio, Dios, por su gracia, viendo nuestra incapacidad, Él nos da un nombre. Él nos da un camino que sale de Dios al hombre. Es distinto, ¿verdad? Las religiones, el hombre intentando llegar a Dios, no funciona, porque es pecador. Pero Dios en su gracia nos da un nombre, nos da un camino
que es perfecto, porque Dios es perfecto, es suficiente, es completo, Jesús el Cristo. Solo a través del nombre de Jesús el Cristo podemos recibir la salvación, porque es el nombre que Dios nos ha dado en su gracia y en su misericordia. Y como discípulos, por supuesto, lo tenemos que estar conociendo, disfrutando, porque no es solo un mero conocimiento, es la vida y el poder de Cristo resucitado, porque el Evangelio es vida y vida en abundancia, y toda la palabra ha sido escrita, como dice en Juan 20:31, para que conozcáis que Jesús es el Cristo y a través de Él podáis tener la verdadera vida, la vida eterna, la vida de Dios en nosotros. Solo a través de Jesús el Cristo. Por eso tenemos que estar preparados para poder explicar a todas las personas que Dios nos haga encontrar, siempre preparados, como dice Primera de Pedro 3:15, preparado en todo tiempo, para poder explicar no nuestro pensamiento, no nuestras bonitas palabras o preciosas experiencias. Sobre todo, en primer lugar, tenemos que enseñar la palabra de Dios, siempre conforme a la palabra que es la verdad, que es inerrante, infalible, es la palabra que Dios nos ha dado y que siempre cumple. Por eso ciertamente tenemos que explicar por qué solo Jesús el Cristo. Este mundo también enseña que venimos de la nada, del azar. Eso es lo que enseña este mundo, ¿verdad? Y no que Dios nos ha creado, sino que nosotros hemos creado a Dios. Eso es lo que dice. Entonces, realmente nuestro origen no está claro, porque también las teorías van cambiando. También enseñan que después de esta vida física dicen no hay nada, no saben bien lo que hay, dicen que no hay nada. Entonces, si el origen no tiene sentido, si el futuro no tiene sentido, ¿cuál es el resultado? Que las vidas no tienen sentido. Y es así, una persona separada de Dios, su vida no tiene sentido. ¿Por qué? En primer lugar, no sabe quién es. No sabes quién eres. A veces Satanás te dice a través de la cultura de las personas, tú no eres nada, y tú te lo crees, no soy nada. Tú no puedes, es verdad, yo no puedo, y te entra, yo no puedo. Pero eso es un engaño. Pero como no sabes quién eres, porque estás separado de Dios y hemos sido creados para estar con Él, eso entra. Y si no sabes quién eres, tampoco sabes lo que tienes que hacer y vas a hacer cosas que no funcionan, que no te dan respuesta, que no tienen nada que ver con tu vida para lo que has sido creado. Pero la gente vive sin sentido, buscando metas, caminos que son erróneos. Por eso es muy importante conocer quién somos, y solo la palabra de Dios, que es la verdad, nos está explicando cómo en el principio Dios, por su gracia, Él nos creó. Dios con su palabra de la nada creó todas las cosas. Y durante 6 días hizo su creación para que el 6.º día, cuando creó al ser humano, Él nos hizo, dice Génesis 1:27, a su imagen y semejanza. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, nos hizo seres espirituales para estar con Dios, que es espíritu, Juan 4:24, para tener relación, ser administrados, gobernados. Él nos hizo con ese principio, de la misma manera que creó los peces, con el principio de estar en el agua, seres acuáticos, para que pudieran tener la vida, realmente estar completos dentro del agua. Es porque es un principio de la creación, no es por el azar, Dios lo ha creado así, porque Dios ha creado todo con un orden perfecto, como un arquitecto extiende un plano detallado antes de construir ese edificio. Dios ha puesto unos principios en su creación, y el principio para la creación del hombre es que nos hizo seres espirituales para tener con Él. Por eso en Génesis 2:7 dice que Dios nos hizo con el polvo de la tierra y sopló en nuestra nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Al entrar el Espíritu, empezamos a tener la vida. Por eso hemos sido creados para tener la vida relacionándonos con Dios, que es Espíritu. Esa es la manera de Dios. Y ese principio
sigue vigente, no ha cambiado. La única manera para el ser humano, para ser feliz, completo, satisfecho, es estando con Dios, relacionándose con Él a través del Espíritu. Dios también nos dio una autoridad tremenda. Génesis 1:28 nos puso para gobernar, sojuzgar, llenar la tierra, multiplicarla, llevar esa bendición a toda la tierra. También en su amor, Él nos dio un pacto. Génesis 2:17. Mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal no comerás, porque el día que del comieres ciertamente morirás. Nos dio un pacto porque Él nos había dado libre albedrío. Teníamos capacidad para escoger. Pero por su gracia nos dio ese pacto para que supiéramos que solo a la manera de Dios, solo obedeciendo a Dios, podíamos gozar de esa vida y esas bendiciones que Él por su gracia nos dio. Génesis 1:31 dice que viendo Dios su creación al terminarla, todo era bueno en gran manera, en gran manera. Todo funcionaba de manera perfecta a la manera de Dios. Pero aparece un acontecimiento que es un punto de cambio, algo que ocurrió, que solo explica la palabra de Dios, que es la verdad, que no enseñan en las universidades, en los colegios, desgraciadamente, pero es algo que deberíamos conocer, que debemos conocer todos. Porque realmente, si todo era bueno en gran manera, si ahora miramos a nuestro alrededor, no es así. Es más, casi todo es malo, en gran manera, y cada vez peor. ¿Por qué hay tantos problemas ahora? Podemos preguntar. ¿Por qué la gente tiende a hacer esos crímenes tremendos? ¿Por qué la gente busca la corrupción, la maldad, robar? ¿Por qué? ¿Por qué hay tantas enfermedades a nivel mundial como la pandemia? ¿Por qué hay tantos desastres? Algo pasó, ¿verdad? Si Dios lo hizo todo bueno en gran manera y ahora es todo casi malo en gran manera, ha habido un punto de cambio, ha habido una razón, ¿verdad? Pues bien, eso es una cuestión, una pregunta que durante siglos los filósofos, científicos, han intentado responder y no han podido. Decían, bueno, es que la gente pues no tiene educación, por eso tiende al mal, hace cosas malas, porque no tienen educación. No, es que no tienen economía, son pobres y por eso tienden al mal. Pero poco a poco la gente, gracias a Dios, empezó a tener más educación, más economía, pero seguían tendiendo al mal, haciendo crímenes, maldades. ¿Por qué es? Porque no es algo externo, no es por las circunstancias, aunque eso por supuesto también en pequeña manera puede influir. Pero realmente el problema está dentro. Hemos nacido en corrupción. ¿Por qué? Como dice en Génesis 3, el hombre, engañado por Satanás, a través de una serpiente, que es Satanás un ángel caído, ahí vemos que el hombre desobedeció a Dios, engañado por Satanás, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Dice en Romanos 3:23. Todos pecaron. Es decir, que el hombre que tenía esa relación con Dios quedó separado. Vean, hay aquí ya un vacío en medio, ¿verdad? El hombre quedó totalmente separado. Ya no tenía relación con Dios. Es como si el pez lo sacamos del agua. ¿Puede vivir bien? No. ¿Y si le damos mucha plata, puede vivir bien? No. ¿Y si le cantamos una canción de amor, ese pez puede vivir bien? No. Necesita el agua porque es el principio de la creación para el pez, estar en el agua. Ahí tiene la vida. Fuera del agua tiene la muerte. Pues de la misma manera, el hombre que fue creado para estar con Dios, que es espíritu, separado de Dios, está totalmente sufriendo, porque el hombre sin Dios no es nada. Le falta lo más importante. Por eso el hombre quedó separado. Y es terrible estar separado de Dios. Imagínese un bebé tan precioso que está feliz en los brazos de su madre. Están felices, ¿verdad? Tienen el calor, el amor, el alimento. No hay sitio más precioso para un bebé. Pero si ese bebé lo dejamos de repente en medio de la calle y lo abandonamos ahí, eso es un crimen. ¿Por qué? Porque ese bebé no puede sostenerse por sí solo.
no sabe qué hacer. ¿Cómo se va a alimentar? Tiene miedo, no hay nadie que lo defienda, está indefenso totalmente. Pues exactamente, espiritualmente, es el estado del hombre separado de Dios. Es algo terrible. Pero la gente no lo sabe porque es algo que solo la palabra de Dios, que es la verdad, lo está mostrando. Y tenemos que estar conociéndolo realmente cuál es ese verdadero problema, la raíz de todos los problemas que aparece solo en la Biblia. El hombre pecó, desde ese momento quedó separado de Dios, separado. Y es algo terrible. No solo eso, dice Romanos 3:10, no hay justo ni aun uno, porque el hombre al pecar, su naturaleza cambió, empezó a tener una naturaleza de pecado, es decir, que ya la naturaleza, al entrar la corrupción, tiende al mal, a hacer cosas malas. Por eso salen cosas solas malas, ¿verdad? Sin esforzarse. Tendemos al mal. Es por la naturaleza que hemos heredado de Adán y Eva, porque ese pecado original, por generación ordinaria, se ha ido traspasando y se sigue traspasando aún ahora a las siguientes generaciones. Es algo terrible. Por eso al nacer, nacemos en ese estado, separados, con esa naturaleza que tiende al mal. Y es algo que se puede ver, es algo real. Los padres quieren enseñar, educar lo mejor posible a sus hijos, ¿verdad? Por supuesto. Y le enseñan cosas buenas, ninguno conscientemente le quiere enseñar nada malo. Pero los niños tan preciosos empiezan a crecer y llega un momento que sin que nadie les enseñe, ¿qué es lo que hacen? Cogen un juguete y si se acerca otro niño, ¿qué hacen? ¡Pum! Lo abrazan, ¿no? Lo agarran bien fuerte. ¿Por qué? Porque dicen, este juguete es mío, para mí y solo para mí, ¿verdad? ¿Eso qué es? El yo, el egoísmo. ¿Quién ha puesto el egoísmo en ese niño tan precioso? Si es tan pequeño, ¿quién le ha enseñado eso? Eso ya viene en su naturaleza, en nuestra naturaleza, porque lo hemos heredado, son esas consecuencias del pecado original que están todavía afectando nuestras vidas. Por eso, las personas viven en ese estado de pecado que hace que cometamos pecados, y esos pecados son como una mochila llena de piedras bien pesadas. Ese pecado se va acumulando, trae conciencia de culpa, trae problemas a nuestras vidas y a veces nos encadenan, unas cadenas es ese pecado y no tenemos fuerza para poder salir de ellos porque el pecado se ha enseñoreado de nuestras vidas. Ese es el estado de estar separado de Dios. Por supuesto, la gente lo desconoce porque no conoce la palabra, no conoce el mundo espiritual que solo la palabra de Dios nos está explicando concretamente. Y también la tercera consecuencia de ese acontecimiento de Génesis 3, ese pecado original, es que el hombre empezó a estar totalmente controlado por Satanás. El mismo Señor Jesús le dice a los fariseos, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Eran religiosos, conocían la ley perfectamente, además daban su vida por intentar cumplir la ley y un montón de otros mandamientos que se habían inventado. Pero el Señor le dice que su padre era el diablo. ¿Cómo puede ser? Porque nacemos en ese estado separados de Dios, con naturaleza de pecado. Por eso no podían cumplir la ley, porque eran pecadores y por su esfuerzo no pueden cambiar su naturaleza de pecado. Y estaban controlados por Satanás sin saberlo, porque la religión no nos saca de este problema, de ese pecado original y sus consecuencias. Por eso ellos seguían estando dominados por Satanás, haciendo la voluntad de Satanás sin saberlo. Por eso, las personas en ese estado, ¿cómo estarán? Separados de Dios, atrapados al pecado, con esa mochila cada vez más grande que no pueden dejar de llenar, y con ese Satanás que les engaña y les lleva por caminos que parecen atractivos, pero están llevándole a la destrucción. ¿Así será feliz ese hombre? No. Entonces, la palabra de Dios, que es la verdad, nos muestra cuál es el estado de estas personas. Y como he dicho antes, primero,
están, como dice Juan 8:44, bajo el poder, la autoridad de Satanás. Son como marionetas. Satanás los mueve. Dice en Juan 10:10 que Satanás vino a hurtar, matar y destruir. Y él lo hace continuamente. Por eso hay vidas que han perdido toda bendición, familias totalmente destruidas y gente que termina quitándose la vida engañados por Satanás. Es lo que hace Satanás continuamente. La gente en ese estado empieza a buscar ¿dónde? En la idolatría. Por eso empiezan a tener problemas espirituales. Pablo dice en 1 Corintios 10:20: antes digo que lo que los gentiles sacrifican a los demonios lo sacrifican y no a Dios, y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. La gente, como hemos nacido en países donde hay idolatría desde tiempos muy antiguos, eso a través de la tradición, pues ya se ha grabado, ¿verdad? Y como una persona en ese estado sufre, pues intenta arreglar la situación. Pero la cultura está diciendo que a través de la idolatría, que eso es Dios, que eso te da la respuesta. La gente, por ignorancia, con buen corazón va y piensa que es Dios. No conoce otra cosa. Y detrás de ese ídolo, que no es nada en sí, detrás está Satanás, los demonios. Dios aborrece la idolatría. ¿Por qué? Porque sabe que Satanás a través de eso está engañando, trayendo destrucción. Y es lo que hace continuamente. Por eso las personas son engañadas y caen en problemas espirituales. También en problemas mentales. Por eso el Señor Jesús, que conoce perfectamente lo que hay en el corazón del hombre, Él qué es lo que está diciendo: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Porque sabe que separados de Dios, la gente está cargada, trabajada, está constantemente con estrés, con preocupación, ansiedad, odio, celos, manipulación, constantemente. Esos son problemas mentales, depresiones. Cada vez, y en este tiempo especialmente, desgraciadamente, la gente está sufriendo, angustiada, y no tiene respuesta, porque no sabe que el verdadero origen de esos problemas mentales es espiritual, lo desconoce. Por eso intenta buscar respuesta a través de otras cosas que le pueden aliviar temporalmente, pero no dar verdadera respuesta, porque el origen es espiritual. Imagínense que hay una pérdida de agua, se rompe una tubería y se inunda un cuarto de agua. Bueno, pues lo primero que vamos a hacer es vaciar, secar bien ese agua del cuarto. Pero si solo hacemos eso, si solo quitamos ese agua del cuarto externa, eso temporalmente es una solución, pero va a volver a salir el agua de la tubería si no estamos cerrando ese agujero de la tubería. Por eso, la gente con problemas mentales busca respuestas que igual lo que hacen es quitar el agua de fuera, ¿verdad? Pero el agujero de la tubería sigue abierto. Va a volver a inundarse continuamente. Hay que ir a la raíz, hay que ir a la tubería y sellarla, cambiarla, para que no vuelva a perder agua. Eso es la verdadera sanidad. Por eso las personas sufren, no encuentran verdadera sanidad a través de este mundo y cada vez sufren más. Llega un momento que se ponen enfermos, empiezan a tener enfermedades físicas. Dios no nos creó para estar preocupados, para estar con estrés. Al final tu cuerpo se enferma, porque Dios originalmente no nos hizo para vivir con ese sufrimiento continuo. Y la gente tiene enfermedades continuamente. No solo eso, también si continúan en esa situación, dice la palabra en Lucas 16, 19, 31, que después de esta muerte física hay dos destinos. Y si están en ese estado, su destino eterno es un infierno. Pero ya muchos, desgraciadamente, están viviendo puros infiernos, ya en este tiempo, en esta vida. Su vida es un infierno total. Y también, dice en Mateo 27, 25, que esas consecuencias del pecado, esos desastres se traspasan a las siguientes generaciones, a sus hijos, sin poder evitarlo. Todos los padres quieren dar lo mejor a sus hijos.
Pero todo ese estado no solo lo van a sufrir los padres, sino que lo van a traspasar sin poder evitarlo a las siguientes generaciones. Y este es el estado real de todas las personas, da igual la apariencia que tengan, da igual que sean cantantes famosos, que sean presidentes de países, que sean personas con éxito humano, con mucha plata, no importa. Si están separados de Dios, están viviendo ahí. Por eso, desgraciadamente, vemos personas que tienen fama, poder humano, y fracasan de repente. Su vida es un desastre. ¿Por qué? Porque dan una apariencia, pero dentro están muertos espirituales, sufriendo dentro de estos 6 estados que solo la palabra de Dios nos está explicando. La gente, por supuesto, quiere ser feliz. Todos queremos ser felices. Y si estamos aquí, no nos vamos a estar quietos. Vamos a intentar buscar respuesta. Pero, ¿cuál es la respuesta que buscan? Muchos piensan, teniendo plata, economía, voy a ser feliz. Es lo que enseña este mundo. Es un engaño. ¿Por qué? Porque el dinero es material. Y este problema es de origen espiritual. Por eso necesitan una solución espiritual. Un problema espiritual necesita una solución espiritual. Algo material no lo soluciona. Es más, si una persona está en este estado y tiene mucha plata, es peor. ¿En qué lo va a gastar? En cosas incorrectas que le va a dar problemas, ¿verdad? Otros piensan que pueden regresar a Dios a través de las religiones, pero como hemos dicho en la introducción, la religión es el esfuerzo del hombre intentando buscar a Dios. Puede que sea sincero, de hecho, seguro que es sincero, pero no funciona, porque el hombre nace pecador. Y todas las buenas obras, nos enseña la palabra en Isaías 64:6, a los ojos de Dios, de un pecador, las buenas obras son pecado, son como trapos de inmundicia. No tienen ningún valor, ningún mérito para que podamos recibir la salvación, para que podamos salir de ese problema fundamental. Por eso no funcionan las religiones. Y piensan que la filosofía, y no es que la filosofía sea mala, hay partes que son interesantes y que son verdad incluso, pero algo intelectual no puede dar solución a un problema de origen espiritual. No funciona. Por eso la palabra, que es la verdad, nos enseña que nada, absolutamente nada de lo que haga el hombre por sí mismo, nada, puede realmente solucionar ese problema fundamental, ese problema espiritual. Por eso la Biblia, que es la palabra de Dios, no solo está mostrando el problema, sobre todo, en primer lugar, enfatiza la respuesta de Dios. ¿Cuál es el Evangelio? Por eso en Romanos 5:8 dice la palabra, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Solo a través de Jesús, el Cristo. Esa es la manera que Dios nos da. Dios no necesita dar muchas maneras, es perfecto. Él da una manera, que es suficiente, completa todas las cosas, solo a través de Jesús el Cristo, solo. ¿Por qué? Porque Jesús vino a eso, su nombre significa Salvador. Yeshua en hebreo. Todos los nombres hebreos tienen un significado. Y Él vino a eso, a salvarnos. ¿Pero a salvarnos de qué? Yo lo escuché en el colegio de pequeño, pero no explicaban bien de qué. Sí, del pecado original, hasta eso llegué, pero no lo entendía. Por eso, por no entender realmente quién era Jesús el Cristo, hasta que lo pude encontrar en la juventud, sufrí mucho. Por eso, hay que entender que Él vino a salvarnos de este pecado original, de esta realidad espiritual, que estamos de verdad separados en pecado bajo el poder de Satanás. Es algo real. Y no podemos salir de ahí. Vino a salvarnos de ese estado caído de corrupción, de depravación total. A eso vino a salvarnos. Para poder salvarnos, Él cumplió un
una profesión muy importante. Cristo es su profesión. Y dentro de Cristo son 3 oficios concretamente que Él cumplió para poder dar esa salvación. Tuvo que cumplir ese oficio de Cristo, y como Cristo ungido, lleno del Espíritu Santo, Él en la cruz, como verdadero profeta, Él nos mostró, nos abrió el camino para regresar a Dios, porque estábamos separados. Por eso en Juan 14:6 dice la palabra: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Él es el camino. Porque al estar separado hace falta un camino, pero no puede ser el camino que yo me invento, no funciona. Es el camino que Dios me ha dado. Y solo me da uno. ¿Por qué? No hace falta más. Es perfecto. Y ese camino además le ha costado un gran precio. Por eso, Jesús es el camino que es verdad. Y ahí ya dice que los otros caminos que inventa el hombre son mentira. Que Él es el camino que es verdad y que nos da la vida, porque nos hace regresar a Dios. Solo a través de Cristo, el único mediador entre Dios y los hombres. Él también no solo solucionó el problema de la separación, también como Cristo en la cruz vino como ese verdadero sacerdote. Y además de sacerdote, el sacrificio. Y como sacerdote, dice en Romanos 8:2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Nos ha desatado del pecado, de las cadenas, ha quitado esa mochila que nos oprimía, que estaba atrapando nuestras vidas, que no podíamos quitar, esas cadenas de pecado que nos estaban destruyendo. Eso hizo Jesús el Cristo en la cruz como ese verdadero sacerdote. Por eso Él solucionó el problema del pecado. Y quedaba un tercer problema, ¿verdad? Que estábamos bajo el poder de Satanás. Ningún hombre por sí mismo tiene fuerza para vencer a Satanás. Satanás tiene un poder limitado, pero es más poderoso que el hombre. Por eso no había manera de salir de ahí. Pero le damos gracias a Dios por Jesucristo, porque Jesús el Cristo también cumplió el oficio de ese verdadero Rey. Y como dice en 1 de Juan 3:8, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y Él en la cruz venció a Satanás, aplastó la cabeza de la serpiente como estaba profetizado desde el principio en Génesis 3:15. Él cumplió exactamente esa promesa y todas, por supuesto. Jesús el Cristo en la cruz derrotó, aplastó la cabeza de la serpiente, de Satanás, le quitó esa autoridad que nos había robado. Por eso ciertamente Jesús es el Cristo. Porque Él, antes de entregar su espíritu en la cruz, Él proclamó, dio ese grito de victoria: consumado es. Juan 19:30, consumado es, ya he cumplido, he pagado, he concluido todo. Tengo la victoria. Y Él murió, y la evidencia de que Él venció es que al tercer día resucitó. Ahí es la evidencia que Él venció a Satanás, al pecado, a la muerte. Que Él venció, que su sacrificio fue suficiente, fue agradable para el Padre. Por eso a través de Él, de su victoria, a través de la fe en Él, su victoria es nuestra victoria. Por eso, ¿cómo poder recibir esa salvación tan grande que Él ha conseguido para nosotros? Por supuesto, eso es por gracia de Dios. Como dice en Efesios 2:8-9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. No por obras. Las obras no nos salvan. Ahora, a través de la fe, somos salvos para buenas obras, como dice Efesios 2:10. Una vez somos salvos a través de solo la fe en Jesús el Cristo, ya ahí vamos a estar disfrutando de esas buenas obras que ya Dios tiene preparadas. Por eso, es por gracia de Dios. Él nos escoge, viene a nuestra vida, nos regenera a través del Espíritu, nos hace darnos cuenta que somos pecadores y que solo Jesús el Cristo es el verdadero
único y suficiente Salvador. En ese momento, cuando creemos en Él, lo recibimos en nuestro corazón, como dice en Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A los que recibieron en su corazón, a través de la fe a Jesús el Cristo, a los que creyeron en Jesús el Cristo, les dio potestad, autoridad de ser hechos hijos de Dios, porque es algo poderoso ser hijo de Dios. Es lo más tremendo, la identidad más gloriosa que podemos nunca ni imaginar. Ser hijos de Dios, solo a través de la fe, a través de ese sacrificio suficiente y completo que el Señor Jesucristo hizo en la cruz a nuestro favor. Por eso, al creer en Él, al recibirlo, esa justicia que Él ha conseguido es imputada a nuestra vida. Y somos justos a los ojos de Dios a través de Cristo, por Cristo. Y todo lo tenemos por Cristo, por su obra, porque Él lo ha hecho todo para nosotros. Por eso la manera de recibir la salvación, dice en Apocalipsis 3:20, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Si estamos abriendo esa puerta, y la puerta está hablando la puerta del corazón. La puerta del corazón tiene una característica. ¿Cuál es? Que solo se puede abrir de dentro para afuera. Bueno, por supuesto, Dios es todopoderoso, pero Él nos ama tanto que nos respeta. Es algo que tenemos que decidir. Y también es por gracia de Dios. Si Él no obrara en nuestras vidas, sería también imposible, ¿verdad? Entonces, al abrir nuestro corazón solo por su gracia, es que podemos invitarle a Cristo a que venga a nuestras vidas para salvarnos, pero también para que Él empiece a ser el Señor de nuestra vida, de lo que somos, de lo que tenemos. Por eso, si usted, sin darse cuenta, todavía está en ese estado separado de Dios, si todavía está lleno de problemas, destrucciones, porque está viviendo en pecado, atrapado por Satanás, si el Señor le ha mostrado que de verdad usted es pecador, se arrepiente y se da cuenta por gracia de Dios que Jesús es el Cristo, que Él ha venido a salvarnos de aquí, que es el único nombre que Dios nos da para poder ser salvos, que es la manera perfecta de Dios, que es el regalo de Dios. Si usted quiere recibir este regalo, en este momento le pido que podamos estar haciendo esta oración delante del Señor, que repita conmigo esta oración, pero que la haga delante de Dios, porque la palabra dice que cuando hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, yo estoy en medio. Que pueda usted repetir, pero orar delante de Dios. Repita conmigo: Padre, te pido perdón por mis pecados. Reconozco que soy pecador. Creo que Jesús, el Cristo, murió en la cruz para abrirme el camino para regresar contigo, para perdonar mis pecados, para sacarme del poder de Satanás, que Él murió, pero al tercer día resucitó para darme una nueva vida. Jesucristo, en este momento, entra en mi corazón. Sálvame. Ven a mi vida y empieza a ser mi Rey, mi Señor, que desde este momento, toda mi vida, todo lo que soy, todo lo que tengo, sea para glorificarte, y que mientras esté en esta tierra, que cada día pueda proclamar que Jesús es el Cristo. Oro en el nombre de Jesucristo que está vivo. Amén. Amén. La palabra de Dios dice que como hijos de Dios tenemos una identidad gloriosa. Somos sus hijos. Y como he dicho antes, no hay identidad más preciosa. ¿Por qué? Porque Dios es nuestro Padre. Él, desde este momento, nos ha tomado de su mano poderosa y nada nos separará de su amor.
porque somos débiles, somos hijos de Dios, pero no somos perfectos, ni lo seremos hasta que vayamos a su presencia. Por supuesto, el Espíritu que ya mora en nosotros nos está santificando y vamos a mejorar cada vez. Pero es por su gracia. Él nos sostiene, no es porque hagamos ningún mérito. Si fuera por nosotros, caeríamos continuamente. Pero Él nos sostiene. Y Él siempre permanece fiel. Por eso es todo por gracia de Dios a través de Jesús el Cristo. Como hijos de Dios, tenemos una identidad tremenda, porque Dios tiene cuidado, protección, nos guía. Él tiene cuidado de nuestras vidas 24 horas todos los días hasta el fin del mundo. Y no solo somos hijos de Dios, Él nos guía a través del Espíritu Santo a toda la verdad. Siempre conforme a la palabra de Dios. Hay que estar siempre siguiendo, grabando, estableciéndonos en la palabra. Y de esa manera vamos a recibir la guía, de manera concreta. Y Él tiene todo preparado para nosotros, porque nuestra vida le pertenece, y en la medida que más entremos en su plan absoluto, en su palabra, en su dirección, que es la evangelización mundial, vamos a ver cómo Dios tiene todo preparado de manera perfecta para nosotros. A veces podemos estar en dificultades, en problemas, pero eso también, si Dios nos está guiando, es realmente una bendición, un momento para sanarnos, para prepararnos, para esa obra gloriosa que Él tiene preparada para cada uno de nosotros de manera concreta. Pero hay que tener esa seguridad. El Señor nos guía. El Espíritu Santo que ya mora en nosotros nos guía a toda la verdad. Y también obra. ¿Cuándo? Cuando estamos orando en el nombre de Jesús el Cristo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Dice en Juan 14:14. Y la oración no es solo pedir, por supuesto. Incluso Dios ya sabe lo que necesitamos mejor que nosotros. Es ponerlo a Él, en primer lugar, en cada circunstancia, acontecimiento, tener esa relación diaria con Él. Eso es la oración, 24 horas, disfrutar del poder del trono celestial, ese tiempo de mayor felicidad, de mayor paz, de mayor vida. Hemos sido creados para estar relacionándonos con Él. Por eso la oración es nuestro respirar espiritual. Y cada día hay que disfrutar, y también Él da promesas de respuestas. Cuando oramos al Padre en el nombre de Jesucristo, para que su voluntad, que es perfecta, se cumpla aquí en la tierra como en los cielos, ciertamente Dios nos da respuesta. A veces nos contesta sí, y a veces en su amor nos dice no. ¿Por qué? Porque Él nos ama y sabe que lo que estamos pidiendo, aunque pensamos que es muy bueno, va a ser perjudicial para nosotros. Nos ama tanto que nos dice no. Y eso es una respuesta de gran amor. Y a veces espera. Hay que esperar el tiempo, porque todo tiene su tiempo bajo el cielo. Y en el tiempo de Dios todo es perfecto, todo es precioso. Pero siempre nos contesta. ¿Por qué? Porque tenemos esa identidad. Somos hijos de Dios. Y es algo tremendo, una tremenda bendición. No solo la identidad. También en el nombre de Jesús el Cristo tenemos una autoridad. Estamos en una guerra espiritual. Satanás intenta engañarnos, intenta que no estemos teniendo esa relación con Dios, que no tomemos la palabra, que no estemos orando, que no estemos evangelizando. Pero en el nombre de Jesucristo, que ha vencido a Satanás, tenemos autoridad para que la oscuridad sea quebrantada. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Lucas 10:19. Es la autoridad que tenemos en el nombre de Jesús el Cristo. Por eso al orar, al hacer esa batalla espiritual, la luz de Cristo alumbra, la oscuridad sale. Y Él envía a los ángeles, como dice en Hebreos 1:14. Lo vemos en la vida de Daniel, cuando estaba en el foso de los leones orando. Dios envió un ángel que cerró totalmente la boca de los leones. Y Él nos da esa ciudadanía celestial. Pablo lo sabía muy bien. Somos ciudadanos de los cielos. Tenemos el respaldo del trono celestial, de los ejércitos celestiales. Ellos están totalmente, es nuestro respaldo. No estamos solos en este mundo, somos peregrinos, extranjeros. Vamos de paso a la patria celestial, pero en este tiempo ya tenemos ese respaldo. ¿Por qué? Somos sus hijos.
Tenemos realmente una identidad y una autoridad tremendas y nos da ese respaldo también porque hay que cumplir una misión. ¿Cuál es? Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Id y haced discípulos a todas las naciones. Por eso Él nos da el Espíritu Santo para ser testigos, para llevar el Evangelio hasta lo último de la tierra, con el poder de Dios, con el poder del Espíritu Santo que ya mora en nosotros. Por eso, esa es la autoridad que tenemos para cumplir esa misión, porque el deseo de Dios es que todas las personas puedan escuchar que Jesús es el Cristo. Por eso, en Hechos 4:12, Pedro, delante del Sanedrín, las 70 personas más importantes, relevantes de la nación de Israel en ese tiempo, él estaba allí delante, siendo juzgado, juntamente con Juan y el cojo de la puerta de la Hermosa, que había sido sanado en el nombre de Jesús el Cristo. Y en vez de acobardarse, Pedro, que era un pescador humilde, como estaba lleno del Espíritu Santo, pudo hacer esta confesión. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solo a través del nombre de Jesús el Cristo. ¿Por qué no Buda? ¿Por qué no Mahoma? ¿Por qué no Confucio, tantos santos? ¿Por qué? Ellos nacieron en pecado. Con ese pecado que heredamos de Adán y Eva, nacieron con ese pecado original y las consecuencias. Por eso ellos, no es que fueran buenos ni malos, es que no podían salvarnos. Ellos necesitaban la salvación. Por eso solo Jesús el Cristo, porque Él murió, pero es el único que resucitó. Ciertamente, Él es Jesús el Cristo, y es el único nombre que Dios nos da. Por eso que cada día puedan aferrarse al nombre de Jesús el Cristo, puedan tener fe en Él, puedan disfrutar de esa nueva vida y vida en abundancia que está solo en Él, permaneciendo en Él 24 horas, que puedan experimentar que Cristo es suficiente, que sea completo para sus vidas, que sea todas las cosas. De esa manera, el Señor les va a utilizar grandemente para que muchas personas que están sufriendo sin Dios y sin esperanza puedan estar conociendo a Jesús el Cristo. Vamos a orar. Padre, gracias porque tú estás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Gracias porque nos has llamado como tus discípulos en este tiempo, que podamos estar bien preparados para compartir el Evangelio, que Jesús es el Cristo. Padre, obra poderosamente, que bendigas cada una de las familias que representamos, que tu bendición esté sobre ellas. Bendice cada uno de los países hispanos en el nombre de Jesús el Cristo. Levanta tu iglesia mundial, que juntos en unidad seamos utilizados para llevar este Evangelio hasta lo último de la tierra, y que el Señor Jesucristo venga en su segunda venida. Oramos en el nombre de Jesús el Cristo. Amén y amén. Y les bendigo en el nombre de Jesucristo, que puedan estar tomando esta palabra, que la puedan preparar, grabar, enraizar, naturalizar en sus vidas, y cuando Dios les abra puerta, que estén orando, puedan compartir el camino de la salvación, el Evangelio, que Jesús es el Cristo. A través de eso Dios va a levantar grandes respuestas, se van a levantar las obras de salvación. Les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo. Mañana también, Dios mediante, a las 10 de la noche, horario de Corea del Sur, tendremos el tiempo del culto. Les pido por favor que estén orando para que el Señor nos dé la palabra que necesitamos. Les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo.